Claudia De Grossi, doctora en química, egresada de Exactas de la UBA. Me dediqué toda mi vida a la microbiología de alimentos, en investigación, docencia, haciendo algunas asesorías y también soy coach ontológico profesional. Comenzamos con el seminario propiamente dicho. Soy María Claudia De Grossi y voy a dar la parte de generalidades y después hay otras dos partes a cargo de Mariana Kopman y Roxana Furman respectivamente sobre las preparaciones a base de pescado y las de carne vacuna. Y entonces el seminario trata de un tema muy particular, que son todos los alimentos listos para consumir crudos, y yo foto acá lo de marinados para tratarlo más adelante. Alimentos listos para consumir crudos significa que hay una cierta cantidad de peligros cuyo riesgo va a ser inherente a la preparación, porque al no haber cocción no los vamos a eliminar. Hay un profesional, un investigador que posteaba muy habitualmente esta frase, raw is risky, lo hemos seguido por muchos años, y esto significa sencillamente crudo es riesgoso. Y hace referencia a todas aquellas preparaciones que están muy de moda, consideradas gourmet, y que la gente realmente disfruta, pero que están elaboradas a base de carnes crudas, sea tanto como en este caso carne vacuna o pescado, incluso una moda con el pollo también empezó a aparecer en Estados Unidos, y como dije antes, estas preparaciones poseen un riesgo inherente por el hecho de tener como materia prima que llega al plato tal cual estos productos crudos. Y desde esta mirada de que el crudo es riesgoso, es importante diferenciar estos conceptos de peligro y riesgo, donde ya saben que el peligro es entonces algo capaz de causarnos un daño, y específicamente en alimentos hacemos referencia a los físicos, químicos y biológicos, y cuando hablamos del riesgo es la probabilidad de que un peligro nos cause un daño, pero también incluye en lo que hace a la gravedad de las consecuencias. Y la imagen habla por sí misma, en este caso un tiburón, pero cuando hablamos de alimentos crudos que se consumen crudos, no podemos perder de vista los peligros físicos, químicos y biológicos propios, como alguna espina en el caso de los pescados para peligros físicos, o algún hueso en alguna preparación con carne, objetos del manipulador, etcétera. Ya entrarán en detalle las chicas en las preparaciones, y hay documentos en la página que ustedes tienen hermosos, así que los químicos que esperamos que sean en la cadena de producción controlados, ya que después en la cocina, salvo algunos ejemplos muy puntuales, no vamos a tener esa posibilidad de controlarlos, como residuos de metales o de productos químicos que contaminan el ambiente. Esto tiene que estar controlado en la cadena de producción, y sí tenemos mucho, y lo verán a su vez en cada ejemplo particular, de peligros biológicos, bacterias, virus y parásitos que pueden causarnos enfermedades transmitidas por alimentos. ¿De qué va a depender el riesgo, que sabemos que cero no va a ser nunca, y cómo mantenerlo lo más bajo posible? Porque hay un nivel que no vamos a poder bajar por el hecho de consumirse tal cual, crudos. Como mencionamos, estos peligros biológicos pueden ser bacterias, virus y parásitos, y tenemos un popurrí, tenemos desde listeria, salmonella, Escherichia coli 157 y otros. Virus como, por ejemplo, el virus de hepatitis A, o como, por ejemplo, el norovirus, parásitos como el anisakis y un montón de otros. O sea, hay un popurrí enorme, pero que muchas veces no están presentes o están en bajas proporciones, porque también son controlados en todo lo que es la cadena de producción. Nuestro mayor foco tiene que ver en general con las bacterias, que son las que sí se pueden multiplicar en los alimentos. Va a ser muy importante entonces, durante todo el proceso de producción, el control de tiempo y temperatura. Y esperamos que en esa cadena se hayan controlado los parásitos por todos los controles veterinarios correspondientes, y a su vez, mediante diferentes estrategias, también los virus. Hoy hay vacuna para la hepatitis A, por ejemplo, y es fundamental. ¿Cuál es nuestro problema? Como siempre, esa contaminación no se ve, no se huele, ni tampoco va a dar sabor, o sea que estos peligros no los vamos a percibir. De modo que cualquier indicio de algún cambio, color, olor,
textura, en las características de estas materias primas cárnicas, sea pescado o sea carnes rojas, nos está dando un llamado de atención muy importante de que algo pasó, y por lo tanto los controles en recepción son fundamentales y también control de que algo cambie en sus características a lo largo de todo el proceso. ¿De qué va a depender ese riesgo entonces? Entre otras cuestiones, para que haya un riesgo tiene que haber exposición. Y la imagen es contundente, yo puedo ponerme protector y tener una sombrillita, y en este caso estoy controlando lo que me puede pasar por la exposición al sol. ¿Qué pasa con la comida? Y acá vamos a tener que considerar el huésped, más allá entonces de que no todas las cepas microbianas son iguales, qué bacteria y qué cepa dentro de ese género y dentro de esa especie también va a ser importante. Algunas son más virulentas que otras y eso nosotros no lo vamos a saber. Y desde ya, por supuesto, la dosis. Y ahí sí, ese control de tiempo y temperatura pasa a ser importante. Grupo de riesgo, grupo vulnerable. Crudo es riesgoso, pero para algunos más todavía. Y este grupo, según el CDC, yo cada tanto reviso a ver si ha habido algún cambio en las edades o en el grupo en particular, siguen siendo por ahora menores de 5 años, mayores de 65 años, embarazadas y personas con sistema inmunitario debilitado, lo que significa personas con alguna enfermedad de base, personas que estén, por ejemplo, internadas o no internadas, pero con algún tipo de tratamiento quimioterápico, por ejemplo, etc. Estas personas no deberían elegir estas preparaciones para su dieta, para su alimentación. Una embarazada puede sufrir un aborto como consecuencia de una listeriosis. Más allá que a ella en particular no le resulte grave la consecuencia en sí de la listeria, pero puede sufrir un aborto y esto sí es complejo y es grave. También es importante entonces el funcionamiento del establecimiento. Y en lo que hace al funcionamiento del establecimiento lo estamos reduciendo a esta imagen que tenemos aquí, en donde tenemos por un lado alimentos, y esencialmente puse aquellos que nos van a dar mayor problema, sus características hacen que tengan una contaminación inicial que desconocemos y es importante sospechar que puede estar presente. Todo lo que tiene que ver con el manipulador, con su entrenamiento, su capacitación, y más allá de tener su carnet, estas preparaciones requieren un entrenamiento continuo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el equipamiento y los utensilios que sean acordes al tipo de preparación que vamos a realizar, y en este sentido la posibilidad de mantener el frío a lo largo de la producción es esencial. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuán simple lo hacemos o cuán complicado? Cuantos más etapas, más chances de que haya una contaminación o que aumente y que por lo tanto puede haber un problema. Y no hay que desconocer que vamos a tener quien financie nuestro establecimiento y que va a generar ganancias, y todo el aspecto económico es sumamente importante para quien gestiona este establecimiento. Y que por lo tanto, cuando uno hace una auditoría, tiene que paralelamente analizar los aspectos técnicos y los aspectos de gestión que van indefectiblemente de la mano. A veces no se lavan las manos, pero son problemas que no se les compra lo que se requiere o no hay la disponibilidad de espacios para hacer un lavado de manos sin generar más problemas en la cocina. Entonces es muy importante que toda la parte técnica y la parte de gestión maneje los conceptos y a su vez van de la mano en la auditoría. Agrandando un poquito más lo que estamos observando como alimentos, comportamiento del manipulador y demás, tenemos todo el proceso de la receta, todo el proceso de la elaboración en sí, con los inputs, o sea, esas materias primas que nos están llegando, y más que en otras recetas, la elección del proveedor pasa a ser fundamental, la recepción, que es esencial también, el almacenamiento, y hay algunas etapas que, salvo para el arroz,
por ejemplo, del sushi, no tenemos en otras preparaciones, que es la parte de cocción, o, por ejemplo, la parte de mantenimiento, la parte de recalentamiento. Todo eso no lo tenemos para las preparaciones que estamos teniendo en este caso como preparaciones a analizar. No hay cocción, salvo en el arroz refrito, y por lo tanto esto es lo que más nos complica. No eliminamos peligros mediante este proceso. En general, estos parámetros que estamos analizando los hacemos bien en muchos aspectos, más o menos en otros, y este equilibrio hace que las cosas funcionen. Y muchas veces escuchamos que lo hice así toda la vida y nunca pasó nada, y es cierto, al menos no pasaron cosas graves, no pasaron cosas que se fueran a informar, que no pasó nada grave. Y trabajamos así, más o menos, algunas cosas muy bien, otras cosas más o menos, y todo funcionó. Pero ¿qué pasa con el riesgo? ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Qué pasa que de repente esa balanza se desconfigura y hay un incidente? Esa balanza se desequilibra y tenemos más cosas que hacemos mal porque un día hizo más calor que de costumbre, porque un día la materia prima vino un poquito más contaminada que de costumbre, porque un día se tardó más, apenas un rato más. Pero estos errores que se van sumando en este tipo de preparaciones son tremendos porque el margen que tenemos para estas preparaciones, para que esto se desequilibre y cause un incidente, es muy estrecho, porque hay un riesgo que no podemos manejar, porque hay ciertos peligros que pueden estar presentes. ¿Cómo gestionar estos peligros entonces? Van a analizar con las chicas, tanto con Mariana como con Roxana, las recetas, y cuantas menos etapas pongamos, mucho mejor. Cuanto más sencillo y más lineal y más directo, mucho mejor. Esto baja el riesgo. Este es un esquema de la FDA muy interesante que clasifica las preparaciones en 3 tipos: preparaciones donde no hay cocción, donde hay cocción y servicio, y donde hay más etapas. Justamente donde cocino y sirvo es lo mejor, pero no es nuestro caso. Y justamente estamos en el tipo de preparaciones donde hacemos y servimos. Y ahí tenemos la zona de temperaturas peligrosas, entre 5 y 57, 5, 60, algunos podrán considerar un rango un poco más amplio, pero vamos a ver que para estas preparaciones incluso podemos ser más estrictos con respecto a la temperatura. La temperatura, cuanto más baja para este tipo de preparaciones, mucho mejor, y cuanto menos ingresemos a la zona de temperaturas peligrosas, muchísimo mejor, y va a ser nuestro punto de control esencial. Como les decía, en este caso, la elección del proveedor pasa a ser un punto esencial. La receta manda es una forma que usamos, una expresión que usamos muy frecuentemente para preparaciones donde no va a haber manera de bajar peligros por cocción, ya que ese proveedor nos tiene que brindar una materia prima de la máxima calidad posible y después sostenerla. Va a ser una cuestión donde lo almaceno, porque es un crudo listo para comer. Y entonces es muy importante también que esa receta esté validada, esté revisada, sea estandarizada y se cumpla cada vez que hacemos la misma preparación. Van a ver después con Mariana o con Roxana esos puntos a considerar. Esa receta tiene que estar entonces respetada, rajatabla, cada vez que la repetimos, analizada y validada. Y va a ser muy importante también el almacenamiento, además de la recepción, y todas estas etapas con su correspondiente registro. Va a ser la evidencia que yo tengo frente a alguna situación de cómo hemos ido trabajando. Puede pasar, porque el riesgo nunca es cero, pero cuanto más registro podamos sostener para analizar, vamos a poder entender qué pudo haber pasado. Bien, la temperatura y el tiempo es el foco que venimos sosteniendo. Ya sabemos que los microorganismos podrán ser microorganismos entonces mesófilos, que son los de la curva en rosado, o psicrótrofos, los de la curva en verde, que van a crecer bien a temperatura ambiente. No olvidemos que los psicrótrofos también en nuestra heladera, pero estos son productos que duran muy poco, muy poquito. Entonces,
tiempo, temperatura, y esto requiere además el uso de termómetros que deberán ser verificados y debe haber siempre registros sobre cada una de estas cuestiones. El otro de los puntos va a ser la acidez. Estamos justamente con marinados, donde además de ácido hay algunas hierbas y algunos otros compuestos que a veces se consideran antimicrobianos. ¿Cómo impacta esto? Bueno, por empezar, la carne y el pescado tienen un pH que es ideal para el crecimiento microbiano, un poco más baja la carne de vacuna, pero el pescado puede tener pHs entonces un poquito más alto, y esto hace que la conservación sea más compleja todavía, y el jugo de limón, que en general es lo que se utiliza, va a ser esencial para algunas cuestiones, pero en este caso no perdamos de vista el tiempo de contacto. ¿Esto por qué lo digo? Esa acidez va a ser muy importante, como van a ver después con Mariana, para el sushi y para el arroz. Pero ¿qué pasa con lo que es carne y pescado, donde se lo pongo en el momento? Tenemos sobre la izquierda de la pantalla un ácido débil. Ustedes saben que ese ácido débil puede pasar al interior de esa célula que está ahí dibujada en celeste, y dentro de la célula se disocia, y al disociarse a la bacteria le molesta ese ácido, ese protón, y empieza a gastar energía para sacarlo hacia el exterior, lo manda hacia afuera. Quiere decir que el accionar de un ácido débil, que es lo que estamos usando con el limón, por ejemplo, si usamos lo que fuera, vinagre, en otros casos y demás, no es instantáneo. Esto requiere un tiempo de contacto hasta que ese gasto de energía sea tan grande que no puede crecer, y llega un momento en que si sigue intentando crecer y mandando esa acidez hacia afuera, esos protones hacia afuera, puede empezar a morir. Pero no quiere decir que yo mate todos los microorganismos, ni que sea instantánea la inocuidad. No es así, requiere un tiempo de contacto. Entonces, puede ser una barrera y controlar el crecimiento. Esto no quiere decir que mueran, pero limita su crecimiento. No garantiza la muerte de todas las bacterias. De hecho, hay bacterias que han desarrollado mecanismos de resistencia, y E. coli 157 es un ejemplo. Y en todas aquellas preparaciones de la parte cárnica donde se agrega el momento de consumo, es muy limitado el accionar que tiene. Vamos a ver algunas hierbas que también pueden tener algunos compuestos antimicrobianos, pero que pierden potencia en la preparación. Esos antimicrobianos pueden ser valiosos a la planta para limitar el desarrollo de ciertas plagas y de ciertos agentes que a la planta le molestan, pero su acción en el alimento para garantizar inocuidad también es limitado. Y también acá el tiempo de contacto pasa a ser importante. Por supuesto, lavar los vegetales es fundamental, y evitar que el agente desinfectante, si lo utilizamos, se convierta en un peligro químico, o sea, siempre controlar su concentración. Con respecto al manipulador, es fundamental, y lo sabemos para toda preparación, y en esta más que nunca, sus hábitos de higiene. Por eso digo que es capacitación y entrenamiento continuo. Hay que cambiar hábitos. Ese cambio de hábitos requiere a su vez una motivación para que se sostenga en el tiempo. Tiene que ver con el lavado de manos, con el estado de salud, por supuesto cumplir toda la normativa con respecto al carnet, y siempre llevar registro de esas capacitaciones, de su estado de salud y demás. Es fundamental que ese manipulador entienda el para qué hace lo que hace, sobre todo en estas preparaciones, para que sostenga su hábito. Por supuesto, limpiar es esencial, y mantener higiene en el establecimiento es fundamental. Esto es para todas las preparaciones, lo mismo que lo que es el control de plagas. Todo esto también requiere registros. Y el agua puede ser un ingrediente transformado en hielo, un ingrediente como sí misma, o a su vez en hielo, así que también el control del agua es fundamental. Y los registros de todo esto también debemos mantenerlos. Resumiendo, en este tipo de preparaciones hay un riesgo inherente, y entonces el grupo vulnerable mejor abstenerse, no deberían consumir estas preparaciones. En esto es muy importante la elección del proveedor, el control riguroso de materias primas en recepción y durante todo el tiempo que estén en el establecimiento, el orden de cámaras, control de tiempo y temperatura es fundamental, y el uso del termómetro en estos casos resulta esencial también. La capacitación
los registros y recordar que el marinado, por el tiempo corto del ácido y de todas las hierbas que podamos utilizar, ese tiempo corto de contacto limita el efecto de barrera. Con respecto a la auditoría propiamente dicha, es una hermosa oportunidad de enseñanza y de aprendizaje. Las nuevas normas de auditoría de gestión, la 19011 en su versión 2018, justamente se basa en el riesgo y oportunidades, y esto es muy importante conversar con todo el personal de gestión, para que puedan analizar si lo que están suponiendo una oportunidad no aumenta el riesgo de una enfermedad transmitida por alimentos, como servir más cantidad de raciones o hacer más cantidad de actividad en una cocina que no mejora su equipamiento. No quedarse con la foto, ver la película de lo que ocurre en ese establecimiento, conversar, entonces, sobre todo con la gente técnica y los empleados de la parte de cocina, como también la parte de gestión. Analizar esos registros, recorrer las instalaciones, evaluar el equipamiento, si es acorde al caudal de trabajo, verificar disponibilidad de elementos para el lavado de manos, analizar orden de cámara, verificar control de plagas. En esas conversaciones es importante entonces después elaborar un buen informe donde se les reconozcan todas las fortalezas que a veces no las conocen o a veces no las aprovechan, tienen muy buen equipo de frío y lo usan mal. Entonces reconocer y a su vez acompañar que esas fortalezas sean realmente aprovechadas, informar posibilidades de mejora porque quizás son observadores que no están viendo que pueden mejorar con lo que tienen y que lo puedan hacer todavía mejor. Explicar a través de la evidencia que fundamente esos hallazgos, las no conformidades detectadas para que puedan empezar a trabajar en la resolución de esas no conformidades. Bueno, yo me despido por ahora y seguirá otra de las presentaciones.